Mucha atención, con más de 18.000 denuncias sobre agresiones sexuales contra menores, Colombia sigue siendo un país inseguro para los niños, pero el debate está respecto a la decisión de la cual la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua el pasado jueves 2 de septiembre para estos violadores y asesinos de niños. El alto tribunal tomó la decisión tras varias horas de debate con una votación de 6 magistrados a favor y 3 en contra. Muchos ciudadanos rechazan esta decisión, pues dicen que es increíble que el alto tribunal, quien es el encargado de velar porque se cumpla la Constitución, sea el responsable de incumplir con el mandato del artículo 44 que ordena la prevalencia de los derechos de los niños. Por otra parte, la Corte Constitucional respondió que acoger una nueva sanción como la cadena perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas. Pero para profundizar más en la noticia, consultamos a nuestros corresponsales quienes tienen información acerca de esta decisión. Nos conectamos a esta hora con Esteban Cabezas. En el año 2008, un grupo de miembros del Congreso del Consejo de Bogotá, la extinta congresista Gilma Jiménez, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, toman la iniciativa de presentar un referendo que busca reformar el artículo de la Constitución que prohíbe la condena perpetua y establecerla únicamente para quienes cometan delitos graves contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental. Lo que explica este grupo de personas es que el país necesita soluciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, argumentando que la Constitución política señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás y por esto es necesario aplicar sanciones eficientes como la prisión perpetua para protegerlos. Razón por la cual apoyan el incremento de la pena, argumentando que la gravedad de los maltratos contra la población infantil justifica un tratamiento excepcional y más severo que el de otros delitos, confiando en sus efectos disuasivos porque consideran que se puede enviar una señal contundente de tolerancia cero frente a los delitos contra los niños y niñas. Pero ¿cuál fue la respuesta a este proyecto? El ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cosio dijo: la cadena perpetua es una figura que puede resultar extraña en la legislación colombiana. Se está pensando en retirar el proyecto con el fin de buscar un agravamiento de las penas, justificando que con penas largas y condiciones de agravamiento de ellas sería lo más conveniente a la hora de castigar los delitos atroces como son las violaciones contra los niños, dando a entender que lo mejor es establecer otra figura para condenar estos delitos. Ahora bien, la implementación de la pena de cadena perpetua en contra de asesinos y abusadores sexuales de niños en Colombia de un tiempo para acá ha sido tema fuerte de debate, esto debido a que en el país se han conocido múltiples casos de violaciones y asesinatos de niños que han quedado en la impunidad. Uno de los casos más atroces conocidos en Colombia y a nivel mundial es el de Luis Alfredo Garavito Cubillos, más conocido como el monstruo de Génova, la bestia, el monje, entre otros. A este sujeto, la Fiscalía General de la Nación le atribuye 172 casos de menores asesinados y violados. De estos casos, 138 tienen fallo condenatorio, 32 están en instrucción y uno de ellos en apelación. Sin embargo, el mismo Garavito ha reconocido ante entrevistas que sus víctimas superan los 200, lo que ha generado un descontento y una inconformidad social debido a que este sujeto está pronto a salir de prisión. Sigue la polémica por la posible libertad de Luis Alfredo Garavito, acusado de asesinar a casi 200 niños. En Pereira, familiares de al menos 30 víctimas de este hombre Esto debido a que en el año que fue condenado el violador, sus delitos hubieran podido sumar una pena de 1.853 años y 9 días de prisión. Pero debido a leyes constitucionales que aún siguen vigente, fue condenado a tan solo 40 años de prisión. Además de esto, a este sujeto se le otorgaron ciertas garantías por colaborar con la justicia, indicando en qué parte habían dejado los cuerpos de los niños que asesinó, e incluso también se le otorgaron beneficios por realizar estudios y colaboraciones dentro de prisión para reducir su condena, por lo que este sujeto ya habría podido salir de prisión
pero él no ha reclamado tales beneficios, pues sabe que al salir de prisión su vida corre peligro. Este es de los casos principales con los que se argumenta la población colombiana para salir a manifestarse a favor de la cadena perpetua en contra de abusadores sexuales. Los colombianos piensan que esta puede ser la mejor forma de dar reducción a los casos de violaciones y asesinatos de niños que año tras año van en aumento, pues en lo que va del 2021, en un periodo de tan solo de enero a marzo, la Fiscalía inició 1.103 investigaciones por denuncias de abusos, violaciones y otros delitos sexuales de los que fueron víctimas 1.181 menores de edad. Además, según estadísticas, al día se registran al menos 25 casos de violaciones de niños en el país. Así es, Jaime. Ahora bien, ¿qué opinan los expertos al respecto? Pues bien, la gran mayoría de experimentados se encontraban en desacuerdo con la posible aprobación de esta cadena perpetua en Colombia, como lo es el caso de Enrique Prieto, quien es el director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien en una entrevista planteaba que la solución está en crear una base de datos similar a la que se encuentran en países como Estados Unidos o Canadá, en la cual se registren los datos específicos de los agresores y que dicha información sea asequible al público, así no tener que recurrir a ninguna cadena perpetua que pueda llegar a vulnerar la integridad humana. Esto no quiere decir que los agresores se salven de cumplir una sentencia o una cadena dentro de la cárcel. Lo que plantean otros expertos como Henry Cucalón, abogado y ex legislador ecuatoriano, es que se extienda un abanico de posibles soluciones en torno al problema de la violencia sexual en Colombia y que no termine sucediendo lo que pasa en otros países, donde se aprueba una ley de cadena perpetua, pero el problema sigue persistiendo. La solución está en eliminar poco a poco el problema de raíz. En cuanto al tema de la cadena perpetua para violadores en Colombia, puede que en un futuro se haga algún referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana en el cual pues el pueblo colombiano decidirá si le parece o no que haya una cadena perpetua o no para violadores de niños y niñas. También siempre será un tema de debate, puesto que en elecciones presidenciales, en tiempos de elecciones presidenciales como estamos a puertas de vivirlo, los candidatos usualmente prometen este tipo de cosas, como que se legalizará la cadena perpetua para violadores, cuando realmente es algo que por constitución no se puede. Como conclusión, podemos decir que en este momento la cadena perpetua para violadores en Colombia ha sido tumbada totalmente. Puede que en un futuro se vuelva a reabrir el debate, pero la realidad es que la Corte lo declara inconstitucional debido al proceso que están teniendo los presos por estos delitos como violación de resocializarse precisamente con la sociedad.